Bienvenidos una vez más a un devocional en su canal Yo Soy Muerto al Mundo. El devocional para esta noche, aunque no es de noche, tiene como tema el cuerpo de Cristo. Y el título es muy sencillo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Sí, jóvenes, como lo oyen, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Pero ¿cómo puede ser posible que nosotros pertenezcamos al cuerpo de Cristo? Es muy fácil, muy sencillo. Lo primero que tienes que hacer es creer en Cristo como tu único y suficiente Salvador. Debes arrepentirte de tus pecados, apartarte de ellos y comenzar a creer que Cristo es tu Salvador. Esa es la única requisito que necesitas para poder ser parte del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo, Dios nos dota de dos cosas. La primera, de su Espíritu Santo. Sí, como lo oyen, del Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo comienza a morar en nuestras vidas y Él comienza a ejercitarnos. Pero no solamente nos dota o nos da el Espíritu Santo, también nos dota de dones espirituales. Sí, de dones espirituales, los cuales nos van a ayudar para poder ejercer el servicio para la gloria de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Tengo varios interrogantes que hacer acerca del cuerpo de Cristo. El primero de ellos es el siguiente. ¿El Espíritu Santo decide a quién asignarle tareas? ¿Y capacita a cada miembro para la obra de Dios? Sí, jóvenes, el Espíritu Santo nos asigna tareas, pero también nos capacita para poderlas lograr. ¿Dónde podemos ver esto? ¿En qué libro de la palabra de Dios está? Sí, en 1 Corintios capítulo 12 nos está hablando acerca de los dones espirituales. Si tú no sabes cuál es tu don espiritual, te invito a que ores al Señor y le pidas que te muestre cuál es tu don espiritual. Sí, como creyentes, Dios nos dota de dones espirituales, los cuales tenemos que ejercitar en su iglesia. ¿Y quién nos ejercita en esos dones espirituales? El Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 nos habla acerca de esa asignación y esa capacitación. Dice así el versículo: pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Él nos capacita a cada uno de nosotros, pero Él también nos pone y nos asigna esas tareas a cada uno como Él quiere. Obviamente Él nos va a dar esos dones espirituales. Tengo otra pregunta. ¿Cómo así que el cuerpo es una sola unidad y está compuesta de muchas partes? No entiendo, ayúdenme. Sí, jóvenes, nuestro cuerpo es una unidad que está compuesta de muchos miembros, así como mi cuerpo. No es lo más hermoso de este mundo, pero es una referencia que podemos tener en esta noche. Sí, nuestro cuerpo es una unidad. No hemos separado un brazo, no hemos separado el otro brazo, las manos, los ojos, la boca. No lo vemos. Hacemos parte de una unidad, pero que tiene muchos miembros. Así como nuestro cuerpo tiene muchos miembros, así mismo es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde podemos ver eso? En el versículo 12 del capítulo 12 de 1 Corintios. Dice así el versículo. Vamos allí. Dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces vemos que el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, tiene muchos miembros. Vemos en nuestra iglesia local los miembros, pero también hay áreas en las cuales nosotros podemos ir a ejercitar esos dones que Dios nos ha dado. Tengo otro interrogante. ¿Cómo así que los miembros no deciden su propia función? ¡No me jales! Sí, jóvenes, cada miembro cumple una función específica. Si vemos en nuestro cuerpo, vemos que el ojo sea oído, que la nariz sea boca, vemos que cada uno de nuestros miembros cumple una función. Asimismo, el cuerpo de Cristo, los miembros del cuerpo de Cristo cumplen una función. Sí, vemos las funciones en el cuerpo de Cristo. Vemos al pastor ejerciendo su trabajo, al grupo de misericordia ejerciendo su trabajo, al grupo de jóvenes ejerciendo su trabajo,
Vemos al grupo de cocina ejerciendo su trabajo y así cada uno de los miembros. Ninguno puede hacer más cosas que otros. Todos tienen que cumplir una función específica. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos del 15 al 17. Dice, si dijere al pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijera a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Tengo otro interrogante. O sea que el cuerpo no está completo si le hace falta algún miembro que Dios nos ha dotado. Yo estoy completo. Sí, jóvenes. Como vimos al principio, nuestro cuerpo es una unidad, ¿cierto? Y cada miembro cumple una función específica. Si nos hace falta una pierna, una mano, se nos van a dificultar algunas cosas que debemos hacer. Es así. Asimismo pasa en el cuerpo de Cristo. Si alguno de los miembros falla o no está cumpliendo la función en la cual el Espíritu Santo lo capacitó, pues ese cuerpo está fallando. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 12, versículos 19 y 20. Dice, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Si el cuerpo es la unidad, todos necesitan de todo. El corazón necesita de la sangre, ¿cierto? Los pulmones del aire y así sucesivamente. Entonces vemos que si hace falta un miembro, el cuerpo está fallando. Entonces debemos ser muy cuidadosos de lo que el Señor nos ha puesto en nuestras vidas para el servicio de Él. Tengo otro interrogante. ¿Cada miembro del cuerpo necesita de los demás? Pues sí, obvio. Si escucho, puedo hablar. Sí, jóvenes, cada uno de nuestros miembros necesita de los demás. Sí, un ejemplo muy práctico es el oído. El oído nos sirve para escuchar y cuando nosotros escuchamos podemos hablar, ¿cierto? No podemos hablar y escuchar, no. Debemos escuchar para poder hablar. Asimismo pasa en el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Todos nos necesitamos, todos nos necesitamos. El pastor necesita de la alabanza necesita del pastor, el pastor necesita de los sugieres necesitan de los de evangelismo del grupo de jóvenes y así sucesivamente. Si vemos, todo es una cadena. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 12 versículos del 20 al 24. Ahí nos está mostrando que los miembros no van a decir, el ojo no le va a decir al pie que no lo necesita, o el oído le va a decir a la boca que no lo necesita. Vemos que todo es un conjunto. A veces podemos pensar que hay miembros que no son más débiles que otros, pero se necesitan, igual se necesitan para que así funcione todo el cuerpo. Entonces vemos que somos necesarios. Ahora quiero animarlos a que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en el numeral Yo Soy Muerto al Mundo. No lo olvides, suscríbete y síguenos. Tengo otro interrogante. ¿Pueden haber divisiones en los miembros? ¿Y deben preocuparse los miembros por los otros miembros? No entiendo eso. Sí, jóvenes, no pueden haber divisiones de los miembros. ¿Se imaginan habiendo divisiones en los miembros? Ahora, no solamente no pueden haber divisiones, sino que también debemos preocuparnos por nuestros otros miembros. Sí, jóvenes, debemos preocuparnos por los miembros de nuestro cuerpo. Si está fallando el corazón, pues tenemos que ir al médico, ¿cierto? Así mismo pasa en el cuerpo de Cristo. Tenemos que tener mucho cuidado con las divisiones. Sí, hay divisiones en la iglesia. Ojo con los chismes, jóvenes, ojo con los chismes, ojo con las murmuraciones. Ojo con eso, mis jóvenes, porque eso lo que hace es dividir la iglesia. La palabra de Dios nos enseña que eso es pecado y que ese pecado es abominación para Dios. Debemos dejar a un lado los chismes y la murmuración. Y si tenemos algo en contra de algún hermano, debemos ir a ese hermano y confrontarlo, mostrarle nuestro desacuerdo. Pero no debemos estar armando un problema a los demás diciendo de ese hermano, sino debemos ir a él. Y también debemos preocuparnos por ese hermano, por ese joven que se ha ido.
¿Ustedes se han preguntado cuántos jóvenes ya no han vuelto a nuestra reunión de jóvenes? Son muchos y debemos estar preocupados. Pero muchas veces, ¿sabe qué pensamos? Eso se lo dejamos al grupo de trabajo de jóvenes. Y no, jóvenes, debemos estar nosotros dispuestos a poder ir a donde esos jóvenes, porque lo necesitan y porque es un mandato de Dios. Entonces vemos que todos nos necesitamos, que todos debemos estar preocupados los unos por los otros y que debemos tener mucho cuidado con las divisiones. Bien, chicos, y para terminar, espero que las respuestas a estas preguntas que nos hicimos acerca del cuerpo de Cristo hayan sido contestadas. Como los animaba en una parte de este video devocional, si alguno no sabe cuál es su don espiritual, pues pídanselo al Señor en oración. Debemos estar orando por ese don espiritual. Y si alguno ya sabe cuál es ese don espiritual, no dudes de ejercitar ese don local. Y también los animo a que sigan estudiando el capítulo 12 de Primera de Corintios. Allí nos van a hablar acerca de los dones espirituales. Y si en ese estudio surgen algunas preguntas, no dudes ponerlos en los comentarios. Y con muchísimo gusto el equipo de trabajo de jóvenes responderá a tus inquietudes. Y nos veremos en una próxima ocasión.